Le llamaron Caín, no porque fuera hermano de cualquiera, pero porque él. Asesinados lo suficiente como para ser exiliados de lo que sea. Un pedazo de humanidad que aún creía en perdón. La Tierra estaba en silencio cuando la flota Terik cayó en órbita. No mensajes, ni transmisiones, ni siquiera resistencia. Los extraterrestres escanearon el océanos, continentes, búnkeres, ruinas. Nada se movió. Esperaban un transbordador. De diplomáticos, tal vez algunos desesperados. Generales sondeando banderas blancas. En cambio, recibieron una señal, un único punto parpadeante, procedente de las ruinas de Biconor. Cosmódromo. Los monos primitivos y risueños se arrastraban hacia afuera. De extinción. ¿Qué amenaza podrían representar? ¿Posiblemente posar? El punto era Caín. Cuando la cápsula despegó, parecía basura, casco recuperado, escudo térmico ennegrecido, motores que tosió en lugar de rugir. Pero por dentro, era un hombre y un propósito. La IA. Conducir el buque insignia lo marcó. No amenaza. Ese fue su primer error. La cápsula de Kane golpeó la bahía como un meteorito. No códigos, sin autorización, sin advertencia. Entonces, nada, ninguna explosión, ningún equipo. Solo un silbido del sistema hidráulico y el metal. El crujido de la escotilla al abrirse. Los soldados, reunidos, con las armas desenvainadas, sonriendo detrás. Sus trajes biomecánicos. Y luego dio un paso. Fuera. No es un soldado por rango. Sin metales. Solo cicatrices, líneas de quemaduras en su cara. Nudillos como de hierro, ojos hundidos como alguien que había visto el final y se quedó caminando. Uno de los extraterrestres ladró. Algo en ese chasquido del insecto. Lengua. Caín no respondió. Simplemente levantó su muñeca. Las luces parpadearon. El barco gimió. Entonces las paredes sangraron fuego. 10 horas antes, en lo que quedaba del bóveda de mando siberiana, Caín se puso de pie. Antes del último concilio humano. Eres. No se espera que sobreviva, dijo el general. Había dicho. Caín levantó la vista con la mandíbula apretada. Lo fui alguna vez. Subieron el virus. En su torrente sanguíneo. No es metafórico. Cargas útiles nanovirales reales diseñadas para secuestrar los sistemas, descifrar su IA central, y hacer que cada barco se enfrente al siguiente. Pero necesitaba un portaaviones. Ningún dron podía. Sobreviviría al calor. Ningún animal viviría. Órbita pasada. Así que eligieron al hombre, que ya había muerto 100 veces por tierra. Caín no se inmutó cuando lo sellaron. Entró en la cápsula y no habló cuando el criopulso bloqueó sus músculos. Su último, el pensamiento antes del lanzamiento fue el campo de batalla en las afueras de Río, donde los tanques derritió a niños que gritaban en cenizas. Él no vino a negociar. Vino a quémalo todo. Ahora, dentro del buque insignia, las alarmas gritaron en idiomas humanos. No habló. Metal retorcido, luces. Estalló. Caín se movió como la muerte en lo humano. Forma. Cada bala que disparó no era solo munición. Era la rabia hecha realidad. Su escopeta. No era tecnología inteligente. Era brutal y antiguo, construido para atravesar alienígenas. Armadura a quemarropa. El virus, untado con cada gota de su sangre. Cada herida que recibía lo hacía más peligroso. Le dispararon. Sangró. Él. Las luces se atenuaron. Lo apuñalaron. Él. Sangró. Las puertas se desbloquearon. Intentaron aislar el sector, pero Caín no estaba en los sistemas. Él era el virus ahora. Y. El barco empezó a desgarrarse. Un extraterrestre, un comandante tal vez, intentó razonar con él. Habló en un inglés mal hablado.
a través de la estática de un desmoronamiento. Traductor de todo el barco. No nos referíamos a la extinción, solo. Obediencia. Caín lo miró fijamente. Entonces deberías. Nos han matado a todos. Luego quitó el pasador. El humo ahogó el aire. No del tipo negro y grasiento que venía del fuego, pero una espesa niebla química blanca, que silbó debido a la ventilación rota. Flechas. Quemaba los ojos. Él. Tosieron y chasquearon sus pulmones, rechazando el subproducto de su propia. Sistemas de oxígeno defectuosos. Caín no tosió. Ni siquiera parpadeó. La explosión de las granadas había sido moldeada. Conmoción de precisión, destinada a borrar la estructura, pero dejarla. Pasillo intacto. Necesitaba el espacio. Más espacio para matar. Los extraterrestres más cercanos a la explosión ahora estaban. Parte de la pared, armadura fusionada con el hueso. Fluidos que pintaban el acero. Caín pisó sobre los escombros como si estuviera caminando. Calle en ruinas en casa. Se movía despacio. Adrede. No porque fuera cauteloso, sino porque quería que lo oyeran venir. Las botas estaban quemadas. Un lado de su cara ampollada por la metralla. Pero sus ojos eran más fríos que el espacio mismo. Había dejado al comandante vivo, apenas. El extraterrestre se estremeció. Cerca del mamparo, piernas aplastadas debajo. Escombros. Su otrora orgullosa cresta de las aletas bioluminiscentes se redujeron a nervios crispados y muñones quemados. Caín se agachó junto a él. Pensé que podríamos rodar. Se acabó, dijo, en voz baja, áspera, como si había sido destrozado por cadenas oxidadas. El comandante tosió sangre, verde y espeso, como aceite mezclado con algas. Las mandíbulas chasquearon débilmente. Eres solo. La mirada de Caín no vaciló. Exactamente. Él metió el cañón de su arma debajo. La cosa apretó la mandíbula y apretó el gatillo. Sin palabras, sin piedad. El muro detrás de él volvió a ser pintura. De vuelta en Siberia. Bóveda, habían argumentado los científicos. Dijo. El plan era una locura, que la carga útil necesitaba una detonación completa en el interior del comando central, no solo derramamiento de sangre aleatorio. Pero Caín sabía que no era así. No se trataba de solo activando sistemas. Se trataba de despertar el miedo. El virus necesitaba tiempo para replicarse. Se arrastró a través de un código alienígena como un parásito, reescribiendo todo, desde los protocolos de las puertas a la IA de respuesta a emergencias. Y cuanto más tiempo, cuanto más vivía Caín, más se extendía. Así que, él tuvo que seguir moviéndose. Pasó por un bahía de descontaminación. Lo que quedó de las alarmas sonaron en lenguas extrañas. Las luces rojas pulsaban como un latido del corazón. El suelo bajo sus pies golpeó con pánico. En algún lugar arriba, el cerebro del barco estaba muriendo y no sabía cómo gritar. Caín se agachó en un pozo vertical, agarrando la barandilla de la escalera con firmeza. Condensación y sangre. Subió lentamente. Y claro, oídos atentos. Sabía que enviarían otro equipo, tal vez más grandes, quizás más inteligentes, pero aún así, estar muerto. A este barco lo llamaban el Krelsat, traducido libremente como divino. Martillo. Fue el buque insignia de la Comando del Sector Oeste, responsable de acabando con la mayor parte de América del Norte. Minas de criaturas que lo dirigían. Masivas. Organismos neuronales fusionados en su columna vertebral. Controló miles de ataques con drones. Órdenes de exterminio, atmosféricas. Quemaduras. Caín conocía su distribución. Él estudió los planos robados para meses. Cada conducto, cada mantenimiento. Espacio de arrastre, cada punto débil dejado por
Arrogancia de diseño. Llegó a la cubierta 7. Las cámaras de parto. Caín odiaba esto. Parte. Entró en la habitación y el hedor lo golpeó como una ola. Podredumbre. Feromonas, sustancias químicas, el parto. Vainas, altos sacos translúcidos de baba. Colgaba del techo como un enfermo. Fruta. En su interior, decenas de larvas. Se crisparon y parpadearon. Algunos estaban cerca de plena gestación, ya armadura en crecimiento. Placas y extremidades de armas fusionadas. Caín no lo dudó. Sacó una tanque de termita líquida, modificado para arde más caliente que cualquier cosa que el barco pudiera extinguir. Lo metió en la caja principal. Alimento nutritivo y encendió la mecha. Mientras él se alejó, dejando la cámara atrás. Estalló en fuego blanco. Los gritos no se parecían a nada humano. Eran agudo, desesperado, estridente, no solo dolor, sino confusión. Las vainas no se derritieron. Detonaron, arrojando ácido al suelo. Paredes, destrozando la incubadora. Sistemas, provocando reacciones en cadena en todo el mundo. La rejilla de gestación. Caín no miró atrás. Él simplemente murmuró en voz baja. No más de ustedes. Para cuando él se dio cuenta de lo que estaba pasando, él estaba ya se ha ido del sector del parto. La lógica interna del barco se fracturó. Bajo el ataque viral. 1 minuto. Intentó purgarlo con gas venenoso. Él, a continuación, selló las puertas que lo atraparon. Propios guerreros tras los campos de fuerza. La IA. Intenté poner en cuarentena secciones, pero el código seguía desentrañando. Uno de los núcleos neuronales entró en pánico y intenté desconectarme de la central. Procesando. Falló. Caín había subido. La anulación en su sangre. Él era él. Ahora hay un fantasma en la máquina, y no estaba. Renunciar al volante. Un equipo de bomberos se encontró. El cerca del refrigerante central del barco. Tanques. Estos estaban mejor entrenados. Camuflados, más rápidos, empuñando cuchillas de plasma. Con forma de hueso. Llegaron en silencio. Pero Caín fue criado en las ruinas de Nueva Varsovia. Oyó el aliento de una rata a los 20. Ft. Estos bastardos no eran fantasmas. Ellos eran solo carne con delirios. El primero. Uno saltó de las sombras. Caín rodó debajo del columpio y disparó 2 veces hacia sus entrañas. El segundo vino desde el flanco. Se agachó, agarró su muñeca a mitad del movimiento. Se retorció y usó su propia cuchilla para cortar su garganta. Su sangre silbaba en el piso de metal. El tercero lo atrapó al otro lado. La espalda, afilada, profunda. Caín gruñó. Giró y le clavó el codo. Boca. El hueso se quebró. Se tambaleó. Él agarró su cabeza y la estrelló contra él. Pared hasta que dejó de moverse. El cuarto. Cayó del techo y aterrizó. Detrás de él. Caín se giró, jadeando, sangrando, ojos llameantes. No usó un arma. No necesitaba una. El extraterrestre, cargado, se hizo a un lado en el último. En segundo lugar, le agarró el brazo y se lo rompió. Articulación, luego le metió el puño en su garganta 3 veces, cada golpe más profundo que el último. Cayó en una pila retorcida de carne y armadura. Caín se quedó solo otra vez. El corte en su espalda ardía. Sangre goteaba por su costado, pero sus manos eran firmes, sus piernas sólidas. Él mantuvo en movimiento. Sobre la cubierta 12, la mente elevada. Se puso en línea, una conciencia de emergencia. Solo se activa en caso de fallo masivo. Escenarios. Escaneó cada corredor, tratando de localizar la fuente del colapso. El informe era simple. Un humano, ningún exo, traje, sin aliados, sin apoyo externo. Solo uno. La mente superior dudó. Entonces,
Despachó a los cazadores. Caín llegó. La antigua plataforma de observación. Fue abandonado, usado una vez para interrogatorios o experimentos. A través de, por la ventana gruesa vio estrellas y, más allá de ellos, la tierra, pequeña, azul, herido. Lo miró fijamente, no con amor, con memoria. Los cráteres, las ciudades. Se convirtió en cenizas. El rostro de su hermano ardía, vivo en la tormenta de arena de El Cairo. El silencio de la madre mientras sus pulmones fallaban. De las lluvias venenosas. No quería. La tierra regresó. Él solo quería que. Sufre por ello. El virus en sus venas. Pulsó. El metal del barco a su alrededor. Comenzó a deformarse. Las puertas se movían sobre sus propio. Luces parpadeando aleatoriamente. Los sistemas centrales colapsaron por completo. La mente elevada se dio cuenta, y también lo hizo él. Cazadores. Llegaron rápido. 5 de ellos. Más grandes. Más inteligentes. Aumentados. No hablaban. No adoptaron posturas. Simplemente atacaron. Caín apenas esquivó la primera lanza. Le rozó el hombro y se incrustó profundamente en el mamparo. Se agachó detrás. Una consola. Disparó 2 tiros. Falló ambos. Se movieron demasiado rápido. Uno se deslizó debajo. La consola y se abalanzó sobre sus piernas. Caín saltó y dejó caer todo su peso. Peso corporal sobre su espalda, impulsando un cuchillo en el hueco de su armadura. El extraterrestre gritó, se retorció y lo golpeó. Contra la pared. Su cabeza sonaba. La visión. Borrosa. Otro lo abordó, con los puños como hierro. Caín bloqueó el primer golpe. Recibió el segundo en el estómago. Escupió sangre y golpeó con la suficiente fuerza como para dislocar la mandíbula del extraterrestre. No estaban soldados. Eran exterminadores. Pero Caín no era presa. Él agarró la lanza se clavó en la pared y la arrancó. Libre y girado con el impulso. Lo apuñalé limpiamente a través del ojo del cazador más cercano. Murió gritando, temblando como una bestia en convulsión. Otros retrocedieron. Estaba sangrando por la oreja, las costillas rotas, la respiración agitada. Pero su agarre no se aflojó. ¿Pensaste? ¿Conocías la guerra? Gruñó con voz ronca. Con rabia. Arrojó la lanza a un lado. Olvidaste lo que significa luchar con. No queda nada que perder. El barco volvió a gruñir. Un ruido bajo. Casi. Ruido orgánico. El virus se arrastraba. A través de los núcleos de memoria primaria ahora. Corrompiendo sistemas más profundos. Uno más. Empujar. Caín miró hacia arriba. Allí, el relé neuronal. Conducto. Corrió. Los cazadores lo siguieron. No se detuvo. No miró atrás. Él saltó sobre los escombros y dejó escapar chispas. Consolas a través del vapor y el fuego. Hunter lo tacleó a mitad de carrera. Se estrellaron. A través de una pared. Caín agarró una varilla de metal. Y lo atravesó en el pecho antes de que podría soportarlo. Otro se abalanzó. Caín sacó su último. Granada. Quemar. La soltó. La explosión atravesó el pasillo. Caín voló hacia atrás y se estrelló contra él. Conducto de relé. Se agrietó. Sonrió a través de la sangre. Metió la mano en su cinturón. Sacó el último inyector. Dentro de la etapa final del virus. Él se lo metió en el cuello. El grito. No era humano. Su cuerpo se arqueó. La piel. Ampollado. Ojos en blanco. El barco. Grité con él. Los sistemas se estaban muriendo. Las luces fallando. Las paredes temblando. Caín se arrastró hacia el panel de interfaz. Dedos temblorosos. Piel humeante y golpeó su palma contra el núcleo. Dile a tus dioses, dijo. Susurró. No somos animales. Se activó la última carga. El barco
Comenzó a devorarse a sí mismo. Caín ya no podía oír. El último. La explosión había roto algo muy profundo en su interior. Su cráneo. Cada respiración venía con un picadura. Su boca sabía a sangre y cobre. Cableado. El conducto que acaba de cerrar de golpe. El virus ahora estaba pulsando y brillando. Azul, luego blanco, luego nuevamente negro. Como si no pudiera decidir si vivir o morir. Podía entenderlo. El Krell-Sat estaba gritando, no con sirenas, no con voz, pero con movimiento. Las paredes se movieron, se retorcieron como si estuvieran intentando para quitárselo de encima. Las luces brillaron. Parpadeó, murió. En algún lugar del sistema de ventilación, algo silbó. Ah, gas tal vez, o un extraterrestre moribundo. Caín rodó sobre su costado, apenas consciente. Tosió una vez y escupió un globo de sangre roja y negra. Chisporroteaba en el piso de metal. La etapa final del virus se desencadenó, pero estaba haciendo más de lo que planeado. Mucho más. Los nanitos en su el torrente sanguíneo no solo estaba secuestrando sistemas, ya no se estaban vinculando con la matriz nerviosa de la nave, empujando hacia lugares que los humanos nunca esperaron alcanzar. Estaba matando al barco. Y era matándolo también. Caín se obligó a sí mismo. Arriba, con las manos temblorosas. Su piel estaba resbaladiza, con sudor y quemaduras a medio curar. El ojo izquierdo seguía borroso. Su tímpano estaba. Probablemente se había ido, pero todavía estaba. De pie, todavía en movimiento, todavía luchando. Cojeó por el pasillo hacia él. Núcleo mental central, arrastrando una pierna. Sosteniendo un cuchillo que parecía más pesado que debería haberlo hecho. El pasillo se torcía. Un poco como si estuviera respirando. El virus estaba reescribiendo la propia nave. La arquitectura y ahora el espacio mismo se doblaron. A su alrededor. No le importaba. Había un último nodo. El santuario de la mina alta. Si llegó allí, si lo sobrecargó, este barco no se estrellaría sin más. Envía una señal a cada buque de guerra. A 10 años luz. Una señal de que la Tierra no había terminado. Una señal de que los humanos no eran solo presas, eran depredadores. Disfrazado. Pasó lo que solía ser una terapia. Capilla, si se le puede llamar así. Una cámara larga abierta revestida con una línea inclinada. Pilares de hueso y escritura alienígena tallada. En piedra negra. Sangre seca y fluido. Tirados bajo altares extraños. Cadenas. Colgaba del techo. Caín se detuvo por un segundo, no para admirar, ni siquiera para proceso, solo para recordar. Había visto estos lugares antes, después de la caída de Nueva Dublín, cuando los esclavizados, distritos enteros para pruebas genéticas. Él, recordé los gritos, las pilas, las bebés utilizados como experimentos de crecimiento nervioso. Metió una bala en cada altar mientras pasó, uno por cada nombre que no pudo. Olvídalo. Pero el barco no había terminado. Contraatacando. Mientras se acercaba al ascensor. Eje hasta el núcleo de la mente. El suelo. Debajo de él se abrió, el metal se despegó. Como boca hambrienta, y cayó Caín. La caída fue rápida, violenta, no un eje, sino una trampa. Se estrelló contra un metal curvado. Cámara. Rebotó, rodó y golpeó una pared. Lo suficientemente fuerte como para sacudirle la columna. Entonces, las paredes se cerraron. No inmediatamente. Lentamente como un ataúd hecho de máquinas. Caín gimió, se puso de pie, con el cuchillo desenvainado. Miró a su alrededor. Esto no era parte de la plan. Las luces de la habitación se atenuaron. Comenzó un zumbido bajo. Luego una voz. Suave, sintético, pero de alguna manera orgánico. Resonó por todas partes.
Bastón humano. Designación, huésped viral. Estado, contagioso. Extinción del propósito. Caín volvió a escupir. Me alegra que te hayan notado. Tú. Se esperaba que destruyeran segmentos. Tú. Nunca estuvieron destinados a alcanzar el núcleo. Sí, dijo Caín, sacando una púa dentada. De varillas de refuerzo del suelo. Y no estabas. Se supone que tampoco deben matar niños. Pero aquí estamos. Un silbido. Luego el centro de la habitación. Se abrió y algo se elevó. Alto, 7 pies. Al menos, metal negro brillante fusionado. Con carne pálida y húmeda. Un híbrido biomecánico. Todavía gotea de su gestación. Fluidos. Una cara con forma de hueso con 3 ojos brillantes, extremidades demasiado largas. Músculos mejorados con sensación hidráulica. La voz regresó. Esta forma es diseñado para tu especie. Músculo para músculo. Nervio por nervio. Caín no se inmutó. Entonces veremos quién de nosotros se rompe primero. La pelea no fue limpia. Caín cargó, balanceando la punta de la varilla de refuerzo como si fuera una guerra. Garrote, apuntando a la garganta del híbrido. Bloqueado con un antebrazo y contraatacado. Rápido. Demasiado rápido. Un golpe impactó en las costillas de Cain, levantándolo del suelo. Chocó contra la pared y rodó, jadeando. Híbrido avanzado, pasos pesados, lentos, confiado. Caín esperó, sangrando, respirando. Luego se lanzó de nuevo, desmayándose, luego saltando alto, golpeando la varilla de refuerzo contra la cosa. Cuello, justo entre la armadura y el músculo. Chilló, un ruido inhumano, parte máquina de moler, parte ballena animal. Le dio un revés y lo arrojó al otro lado de la habitación. Caín chocó contra un pilar y se desplomó. Su nariz, destrozado, sangre derramada. Aún así, se rió. Golpeas como un niño mimado. General. El híbrido rugió y se precipitó. Caín activó la carga EMP oculta en su bota. Un estallido cegador. Un aullido. Chispas. El híbrido se convulsionó. Caín estaba sobre él en segundos. Apuñalando, aplastando, golpeando. La rabia se apoderó de todo. No hubo tácticas, solo furia. Nudillos que se rompen contra el hueso. Metal desgarrado. Piel. Finalmente, la cosa dejó de moverse. Caín se quedó allí de pie, jadeando, con las costillas rotas. Moliendo. Miró a la cámara. Incrustado en la pared. Todavía creo que no llegará al núcleo. La voz no respondió. 10 minutos después, Caín entró cojeando en él. Corredor alto, la única vía de acceso al núcleo mental. Tenía forma de garganta. Estrecho, pulsante con luz azul tenue. Él. Las paredes ahora estaban vivas con su virus, retorciéndose como venas. Los paneles parpadeaban. Las puertas se abrieron ante él. El barco. No podía decidir si matarlo o obedézcale. Caín era el virus ahora. Y el barco se estaba quedando sin tiempo. Él. Entré en el núcleo. Era enorme. Como estar dentro de una catedral construida para titanes. En el centro flotaba él. Mente superior. Una enorme esfera viviente de neuronas, metal y luz. Los tentáculos corrían. Desde allí hasta las paredes, pulsando con datos. Giró lentamente, sintiéndolo. Has llegado al corazón. Caín asintió. Agotado. ¿Por qué luchas cuando hay? ¿No hay supervivencia? Se quedó mirándolo. ¿Tú, de verdad no lo entiendes? Explícalo. Caín dio un paso adelante con los puños apretados. Viniste a nuestro mundo pensando que éramos débiles, dispersos, primitivos y tal vez nosotros. Estaban. Siguió caminando. Pero entonces tú. Quemaron nuestras ciudades, se llevaron a nuestras familias. Convirtimos a nuestros niños en experimentos. Intentaste borrarnos. Se detuvo enseguida. Debajo del núcleo. Y ese era tú.
Error. Emoción. Predecible. Caín. Sonrió. Sin emoción. Levantó el brazo. Memoria. Presionó la última tecla. Una pequeña. Inyector con mango de hueso. En el suelo. El virus gritó. La mente elevada. Gritó más fuerte. El núcleo explotó en luz. Azul. Blanco. Dorado. Los tentáculos. Se quemó. Los datos se quemaron. Toda la nave. Se sacudió violentamente. Los sistemas colapsaron. ¡Ya! Gritó. Sectores enteros quedaron a oscuras. Caín. Estaba en medio de todo. La mitad. Muerto. Piel descamada. Huesos rotos. Pero, vivo. Cuando el núcleo mental murió, Caín susurró, la humanidad no olvida. Afuera, el Krell-Sat comenzó a romperse. Aparte, enormes grietas lo atravesaron. Casco. Cápsulas de escape lanzadas a ciegas. Otros barcos de la flota observaban en horror cuando su nave de mando se hundió. Sobre sí misma, colapsando como una estrella moribunda. Enviando una ráfaga de datos corruptos. En todas las frecuencias. El virus no era simplemente matando a esta nave. Estaba infectando toda la flota. Caín cayó a sus rodillas. El suelo debajo de él estaba derritiéndose. La gravedad falló. El aire brillaba. Apenas podía respirar. En algún lugar a lo lejos, escuchó un voz humana. Una grabación, quizás. Caín, si estás escuchando esto, significa que llegaste al núcleo. Maldita sea, tú. Realmente lo hice. Era el general de la bóveda. Su viejo Kou. El único hombre que todavía creía en él. No sabemos qué pasará a continuación, pero si lograste esto, él. No se enviarán más barcos a tierra. Y si lo hacen, estaremos preparados. Mensaje recortado. Caín sonrió. Se sentó. Abajo, cerró los ojos. El barco alrededor. Él gritó hasta morir. El barco estaba muriendo. Las paredes del pasillo palpitaban como venas de animales moribundos, encendidas en corto. Destellos erráticos de rojo y azul. Alarmas. Ya no gritaban. Gemían. Paneles chispeantes y puertas con fallas como una máquina en negación. Caín se tambaleó. Adelante, cada paso más pesado que él. Por último, arrastrando su cuerpo medio quemado. A través de los restos de Krell-Sat. El verdugo otrora imparable de la tierra. Sus oídos todavía zumbaban por la explosión. El conducto. La sangre goteaba de un ojo. No podía oír, no podía pensar. Recto. Le temblaban las piernas, no por miedo, pero del virus que arde a través de su sistema nervioso como una segunda columna vertebral. Este barco no solo sufrió daños. Fue perdiendo la cabeza. Caín fue la causa. Cada gota de su sangre reescribió una parte de su código. Cada lesión aceleraba la propagación de la venganza viral de la Tierra. Y, cuanto más intentaba el barco luchar contra él, cuanto más se mataba a sí mismo, de adentro hacia afuera. Pero Caín aún no había terminado. El núcleo mental seguía intacto. Eso, bola brillante de inteligencia alienígena, ubicado en lo profundo del centro del barco. El cerebro de la bestia. Mientras existido, el barco podría recuperarse, podría aprender, podría construir defensas contra lo que la humanidad acababa de desatarse. Así que Caín tuvo que acabar con ello. Llegó a un pasillo estrecho e inclinado, paredes quemadas, luces parpadeando sobre su cabeza como estrellas moribundas. Una torreta de defensa automatizada. Emergió del techo y trató de escanearlo, pero chispeó violentamente. Entonces, explotó en un chorro de aceite y se derritió. Cables antes de que pudiera siquiera dispararse. El virus ahora se lo estaba comiendo todo, incluso la voluntad del barco de sobrevivir. Caín apretó los dientes. Sus dientes y empujó hacia adelante. Cada
El músculo de su cuerpo gritaba. Sus costillas. Sentía como si la grava se moviera dentro de él. Pecho. Pero lo único que importaba. Iba avanzando, llegando a la mente. Núcleo, haciendo que esta destrucción sea permanente. Pasó los restos del honor de un take. Guardia, un equipo enviado para detenerlo en él. Sector anterior. El corredor era. Pintados en su sangre. Cuerpos retorcidos en. Ángulos imposibles. A uno le faltaba un. Cabeza por completo. Otro había sido clavado. Al techo por una púa de acero, garganta. Todavía gorgoteando. Caín no acababa de. Los sobrevivió. Los había desmantelado. Ya no había sigilo. No. Sutileza. El barco sabía dónde estaba. No tenía elección. Él era la infección. Él. Error. La pesadilla que no pudo eliminar. Un agudo silbido mecánico resonó desde. Detrás de él. Caín se detuvo, luego lentamente. Transformado. Desde el otro extremo del pasillo, una nueva. La forma emergió. Más alto que cualquier tera que había visto. Casi. 8 pies. Delgado. Blindado como la obsidiana. Con brazos largos y afilados y ojos brillantes. Que giraban en patrones triangulares. Se movía como un líquido. Cada paso un susurro. A pesar del volumen de su estructura, un híbrido. Mitad carne, mitad máquina, enteramente una. Arma. Caín tomó su última. Cartucho de escopeta, lo cargué lentamente, mirando fijamente. En los ojos giratorios de la criatura. No. Adrenalina, sin miedo, solo cálculo. Sabía que esta pelea dolería y él. Le dio la bienvenida. El híbrido se lanzó primero. Cuchillas que barrían como guadañas. Relámpagos. Rápido. Caín se agachó bajo el primero. Corte. Rodó hacia adelante y disparó a punta de lanza. Vacío en su pecho. El disparo impactó, pero no mató. El híbrido gritó, su voz era metálica. Un grito que hizo vibrar los huesos de Caín. Lo pateó con una velocidad cegadora, arrojándolo. Él contra la pared. Su hombro. Dislocado por el impacto. El dolor se intensificó, pero no se detuvo. Caín rugió y cargó. De nuevo, chocando contra el lado híbrido. Conduciendo una espada que había arrancado de otro. Soldado profundamente en el muslo de la criatura. Sangre, si así se le puede llamar, vertida. En un arroyo amarillo brillante. El híbrido chilló y cortó. La espada. Desgarró las costillas de Caín. Caín no. Retroceder. Envolvió sus brazos alrededor de la cabeza de la criatura. Le dio 3 cabezazos. Veces hasta que su cara se quebró, y luego. Metió una punta de varilla de refuerzo directamente en su garganta. De su boca brotaron chispas. Tambaleándose, convulsionándose, arañando su propio cuello. Caín agarró uno de sus cuchillas, todavía calientes y zumbando, y lo arranqué de un tirón. No deberías haber evolucionado, dijo. Murmuró. Luego le abrió la cabeza. Con su propia arma. El híbrido cayó. Como un árbol, estremeciéndose, chispeando, quieto. Sangría. Caín se desplomó a su lado, respirando. Difícilmente, tratando de parpadear para sacar la sangre. Sus ojos. Miró fijamente al techo mientras. El barco gemía y temblaba a su alrededor. Otro fallo del sistema. Otro problema de seguridad. Anular hacia abajo. Estaba cerca ahora. 1. Cubierta izquierda. El ascensor al núcleo mental estaba cerrado. Hacia abajo naturalmente. Caín cojeó hasta el panel y abrió la puerta. Carcasa. Y atascó un trozo de la parte expuesta. Cable al nodo de control. Saltaron chispas. Las puertas chirriaron al abrirse. Intenté abrirlo. Se atascó a la mitad. Luego. De nuevo. Y finalmente se quebró lo suficiente. Para que él pueda deslizarse a través de él. Dentro del pozo se sentía el descenso. Interminable. La oscuridad se extendía debajo de él. Roto únicamente por luces estroboscópicas de advertencia rojas y
Tuberías humeantes. Caín se repelió hacia abajo usando cables de emergencia. Cada paso enviando punzadas de dolor a través de su cuerpo destrozado. Debajo de él, lo vio. El núcleo mental. Cámara. Brillaba como un sol moribundo. Él. La cámara era enorme, abovedada y silenciosa. El ojo de la tormenta. En su centro. Flotaba la mente elevada, una masa viviente de carne neural más grande que cualquier tanque que haya tenido jamás visto. Docenas de cordones nerviosos serpenteaban desde su base, pulsando y espasmos. Las luces parpadeaban a través de su superficie. Pensamientos, órdenes, tal vez recuerdos. Caín se acercó cojeando, con la escopeta colgando. Una mano, la hoja en la otra. El alto. La mente no habló al principio. Luego, suavemente, una voz entró en sus pensamientos. No era la suya. Orejas. No mecánicas. Algo más antiguas. Más silencioso. Tú eres la enfermedad. Caín parpadeó. Qué gracioso. Así te llamábamos. Tú. Estaban destinados a someterse, a servir. Yo. Recuerda. Gruñó. Tenía 12 años cuando tú. Los barcos borraron el sur de Asia de un solo golpe. Quemamos la órbita. No servimos. Quemamos. La mente superior palpitaba. Estás roto. Muriendo. Caín asintió lentamente, pero no antes. Tú. Metió la mano en su cinturón y sacó la última llave, un inyector codificado, vinculado a la fase terminal del virus. Despídete, susurró. ¿De qué? Demasiado control, atascó el inyector. En el nodo base. La mente superior. Gritó. No en sonido, sino en sistemas. La cámara tembló. Las paredes se derritieron. Las luces explotaron en lluvias de chispas. Los cordones neurales se agitaron como tentáculos. En llamas. El código empezó a morir. Los datos comenzaron. Morir. El pensamiento empezó a morir. El virus activó su secuencia central. Sincronización de información que hizo girar la nave. Memorias, órdenes, arquitectura e IA. En bucles corruptos. No solo. Eliminar. Devoró. Caín se paró en él. En medio del caos, balanceándose. La voz del alto mando se torció en pánico. Nos has condenado. No, dijo Caín, con los ojos cerrados. Pesado. Se condenaron a sí mismos cuando confundió la misericordia con la debilidad. La cámara. Las paredes comenzaron a agrietarse. El barco aulló en frecuencias que hicieron que a Caín le dolieran los dientes. El núcleo se rompió. El virus pulsó. Y. Entonces los Krell-Sat comenzaron a colapsar. Muy por encima, en órbita, el resto. Los barcos gritaron en retirada. La inundación de datos desde el buque insignia fue ilegible, infectado, ruidoso e interminable. Sin cifrado, sin orden, solo caos. El virus se había propagado y con él un mensaje. Ni un idioma, ni siquiera una voz, solo 3 imágenes repetidas una y otra vez. Tierra quemada. Un hombre con una escopeta y una sola palabra grabada en acero. Caín. Dentro del núcleo colapsado, Caín cayó. De rodillas. Salía humo de su piel. Su visión se volvió borrosa. Ya no podía sentir nada, pero él todavía respiraba. De alguna manera, por ahora, Caín no podía sentir sus piernas. Todavía estaba arrodillado en el centro de la cámara central de la mente, rodeado de carnicería, sangre, chispas, cables azotándose como si estuvieran en pánico. Serpientes. Los restos de la mente superior pulsaban. En espasmos. Datos derramados como derramados. Tripas, brillando en ráfagas cortas a través del tejido neural moribundo. A su alrededor, él. Las paredes se convulsionaron, sin saber si estaban todavía parte de un barco o los restos de un bestia ahogándose en su propio cerebro. Sus orejas. Ya no funcionaba.
En realidad no. El sonido llegó amortiguado, filtrado a través de la estática de pérdida de sangre y retroalimentación viral. Pero aún podía ver. Vio la mente. El núcleo se abrió lentamente como un corazón. Cediendo. Vio que los pisos se agrietaban. Aparte como el campo de gravedad de la nave. Desestabilizado. Y sobre él, a la deriva. A través de un desgarro irregular en el techo, él. Vi estrellas. Parecían cercanas. Demasiado cercanas. Frío y desinteresado. Caín tosió con fuerza. Un chorro espeso de la sangre le corría por la barbilla. Se estaba muriendo. Sí, eso era obvio. Pero él no había venido aquí para sobrevivir. Vino a terminar algo. Y no estaba terminado. Todavía. De vuelta en la tierra, en lo profundo de la bóveda, enterrada bajo los restos congelados. De Siberia, un técnico de bajo rango. Se levantó de golpe cuando un monitor explotó. Con luz roja. Se quedó mirando, parpadeando como un señal, extranjera, corrompida, apenas legible, se abrió paso a través de cada comunicación. Canal a la vez. ¿Qué demonios? El general entró corriendo segundos después, flanqueado por dos oficiales de inteligencia. ¿Qué pasa? Él ladró. El técnico tragó saliva. Ese es Kane, señor. Lo hizo. Entró. ¿Es la carga útil transmitiendo? La pantalla. Parpadeó 3 veces. Sí. Transmisión. Alcance. El técnico dudó. Global. Interestelar. Convirtió la nave en una torre de señales. Señor, no es solo una. Ya no hay mensaje. Es un contagio. El general no sonrió. Simplemente asintió. Entonces volvemos a la guerra. Levantó la vista. En la pantalla gigante de pared que ahora muestra. El Krell-Sat infectado. Dios los ayude. Dentro del barco moribundo, Caín empujó. Se puso de pie. Cada hueso. Protestó. Su brazo izquierdo no se movió en absoluto. Todo ahora. El Nanoirus estaba en plena expansión y había comenzado a consumir partes de él también. Eso siempre había sido parte del plan. Los ñaños eran inteligentes, pero no leales. Una vez que ya no tenían barco para comer, se darían un festín con el portador. Caín era la bomba. Siempre lo había sido. Salió a trompicones de la cámara, tos, temblores. Por encima de él, una mayor parte del casco cedió, aspirando aire al vacío. Luces. Chispeó y luego se apagó. Un pasillo tenía, ya doblado sobre sí mismo, como mojado. Cartón implosionando bajo presión. Pero su camino estaba despejado. Necesitaba alcanzar la bahía de atraque superior, para no escapar. No quedaban barcos. Pero desde allí podría desencadenar la final. Cascada. Una serie de subrutinas antiguas. Dentro del virus se pretende adherirse a cualquier. Cerca de la tecnología, secuestrar sus sistemas. Y convertir un barco moribundo en una plaga. Pasó junto a otro cuerpo, un oficial de terapia. Todavía temblando, tratando de alejarse arrastrándose. A pesar de estar medio derretido por dentro. Afuera. Caín lo atropelló. Sin piedad. No. Ya no. No para las especies que se convirtieron. Su ciudad en cristal, que puso a prueba la tierra. Gravedad sobre los infantes, que diseccionaron su padre mientras aún respiraba. Habían venido a tomar. Ahora estaba allí para devolver algo. Muerte. La bahía de atraque superior había sido una vez un exhibición de la superioridad. Metal brillante, simetría perfecta. Los barcos atracaron como armas en la fortaleza de un rey. Bóveda. Ahora el fuego se derrumba. Trozos de casco. Flotaban libremente en el vacío. Los barcos eran derritiéndose. La cubierta se había abierto en varios lugares, dejando huecos irregulares. Donde una vez había máquinas de guerra prístinas. Se puso de pie. Caín cojeó hasta el centro. Plataforma.
La sangre goteaba de sus dedos, dejando un rastro a través del suelo brillante. Se desplomó sobre un consola, respirando con dificultad. La consola silbó, todavía operativo de alguna manera. Metió la mano en su chaleco, medio quemado. Lo destrocé y saqué la llave negra. El último dispositivo, el interruptor de seguridad. No era un arma. Era una señal. Amplificador. Caín lo estrelló contra la consola. La pantalla se iluminó, falló y luego pulsó. Rojo. Inyección de semillas lista. Golpeó. Ejecutar. A través del espacio, cerca de las naves. Se congelaron a mitad de la maniobra. Sus sistemas. Se estrelló. Los motores fallaron. Los cortafuegos. Colapsaron. Uno por uno, sus eyes comenzaron. Gritar. Pánico digital mientras los Krell. La señal de muerte de Sat les llegó. El protocolo estaba infectado. Cada copia de seguridad. La anulación se quemó. Incluso el comando. No entendía lo que estaba pasando. Su flota nunca había conocido la derrota. Ahora, estaba siendo devorado vivo. Caín se desplomó junto a la consola. Él ya no podía moverse. Sus dedos. Tembló. Los nanitos consumían su nerviosismo. Sistema. Se estaba muriendo. Y se sentía bien. Por un breve segundo, todo se ralentizó. Su mente brilló. No con gloria. No. Con orgullo. Pero con caras. Su madre. Reteniéndolo durante simulacros de ataque aéreo. Su hermano gritando durante la órbita. Tormenta de fuego. Una chica que una vez amó, enterrada bajo los escombros. Nunca obtuvo justicia, por lo que se conformó con venganza. Una sombra se movió cerca de la explosión. Puertas. La visión de Caín se estaba desvaneciendo, pero no suficiente para extrañar al comandante que había sobrevivido al colapso. Uno era diferente, más alto, más elegante. El escudo real estaba grabado en su frente. Se acercó lentamente. Su voz, fría y áspero. Has acabado con nuestra nave. Has envenenado nuestro idioma, pero tú, todavía están solos. Caín sonrió, sus dientes rotos y resbaladizos. Sangre. No tienes miedo todavía, ¿verdad? El comandante ladeó la cabeza. No lo hacemos. Miedo. Caín se rió entre dientes. Lo harás. El comandante se abalanzó. Caín no se movió. No pude, pero el virus sí. El suelo. Debajo del alienígena se iluminó y luego se rompió. Abiertas, garras mecánicas emergiendo. Apuñalándolo desde la cubierta, agarrándolo. Piernas, tirando de él hacia el centro de la plataforma de acoplamiento dañada. Gritó. Caín observó cómo la consola devoraba a él. Comandante vivo y luego finalmente él. El virus cerró la última emergencia. Faro. La nave más temida de Krell-Sat se fue. Silencioso. En órbita, las naves ahora flotaban. Muertos en el espacio. Sus núcleos de IA se quemaron. Ceniza, sus puentes oscuros. A través de la galaxia, una docena de mundos observaban su. Los opresores se callan. Algunos se rebelan. Al instante, otros simplemente esperaron. El imperio nunca había estado en silencio antes. Ahora, su silencio fue una advertencia. De vuelta adentro. En la bahía de Atraque, Caín rodó sobre su atrás. Su corazón se estaba ralentizando. Las estrellas. Encima de él, visible a través de un agujero irregular. En el techo, pulsaba suavemente en él. Vacío negro. Cerró los ojos. Él no tenía miedo. No sentía dolor. Ya no. Se sintió acabado. Pero el virus tenía otros planes. Desconocido. A Caín, los nanitos en su sangre. Diseñado para quemarse después de la ejecución. Había evolucionado. La carga del núcleo mental había. Los aceleró, les enseñó. Caín. Ya no era solo la bomba. Era él. Archivo. Sus recuerdos, su dolor, su
Rabia. Los nanites no querían morir. Querían un propósito. Y Caín les había dado. Ellos uno. Su cuerpo se apagó. Su corazón se detuvo, pero un pulso, débil, frío alienígena, se iluminó detrás de sus ojos. Y luego, silencio. Silencio total y perfecto. Él, Kreyat, guardó silencio. Un cadáver flotando. En el espacio. Su casco, una vez impecable, ahora, agrietado, retorcido y medio derretido por dentro. Muelles de atraque destrozados. Vida. Se aclara la garganta, soporte fuera de línea. Sistemas internos destrozados. El buque insignia, antaño el terror de la Tierra. Órbita, ahora flotaba flácida y oscura como un monumento al fracaso. Pero en el interior, enterrado. En la plataforma de atraque colapsada. Rodeado por las cenizas del código de IAI. Los huesos de 1000 guerreros muertos. El cuerpo de Caín no se pudrió. Debería haberlo hecho. Su corazón se había detenido. Su cerebro se apagó. Sus órganos colapsaron. Sin comida, sin oxígeno, sin esperanza. Y sin embargo, algo dentro de él se movió. Un destello, un tiembla, luego un pulso. No sangre, no. Aliento. Código. El nanovirus había sido diseñado para autodestruirse después. Cumplimiento de la misión. Ese era el plan. Limpio, eficiente, suicidio disfrazado de estrategia. Pero nadie había tenido en cuenta cuán profundo había llegado Caín. Nadie esperaba que un hombre pudiera fusionarse tan completamente con sistemas extraterrestres que incluso el virus no podía decir dónde terminó y él. El barco comenzó. Los últimos momentos de Caín dentro. El núcleo mental había cambiado todo. Cuando activó la secuencia final, su sistema nervioso no solo transmitía. El virus se unió a él. Los nanitos no murieron, evolucionaron. Y con él, envío fuera de línea, sin más código para consumir, no más circuitos que recablear o puertas para abrir, se volvieron hacia el último. Cosa que todavía funciona. El cerebro de Caín. En el oscuro y frío silencio, el proceso comenzó. El virus no reinició su corazón. No lo revivió como una película. Resurrección. Eso no fue posible. En cambio, lo mapeó. Cada recuerdo, cada impulso nervioso, cada trauma, cada reflejo, cada emoción enterrada debajo. Años de guerra y dolor. Reconstruyó su mente como un archivo de software grabado en metal molecular. Caín se había ido. ¿Pero qué? Él creía que no lo era. 3 cubiertas más abajo. La bahía de atraque. Un dron carroñero. Estas tecnologías, apenas operativas, hicieron clic. Y zumbaba entre los escombros. Automático. Protocolo. Había sobrevivido al colapso. Diseñado para recoger a los muertos, procesarlos, materiales y reciclar lo que se pueda. Se acercó a la plataforma derrumbada y escaneó los escombros. Una señal sonó. Atrás. El cuerpo de Cain. El dron se estremeció. Clasificación desconocida. Sin especies. Partido. El sistema interno sigue emitiendo pulsos electromagnéticos. ¿Vivos? No. ¿Activo? Sí. ¿Objetivo? Rescatable. El dron extendió sus delgados brazos. Sujetó el pecho de Caín y lo arrastró. Lo alejó. La Tierra no sabía nada de esto. Todo lo que sabían era que el último sacrificio de Caín. La señal había dado en el blanco. De vuelta al mando subterráneo de Siberia. Bóveda. El general se encontraba frente a una mesa de asesores y altos mandos militares. La sala estaba oscuro, solo había energía de emergencia, parcheado. Juntos de lo que quedó de la Tierra. Infraestructura fracturada. Pero la tensión en la sala no era debilidad. Era anticipación. El tipo que vino antes de la represalia. Entró, dijo el general en voz baja. El barco está muerto. La flota está ciega. La mitad.
Sus unidades avanzadas simplemente se apagaron. Nunca habíamos tenido esta ventana antes. Alguien hizo la pregunta que todos estaban haciendo. Pensando. ¿Caín sigue vivo? Él. El general no levantó la vista de la pantalla. No. A pause. Silencio. Entonces es hora de que le hagamos un mártir. La noticia se difundió rápidamente, incluso en un lugar en ruinas. Mundo. Caín, el hombre que abordó el extraterrestre. Buque insignia solo y derribado un imperio, era ahora un símbolo. Su nombre, pintado sobre paredes derrumbadas. Su imagen grabada a fuego en la tecnología rota de campamentos rebeldes y bastiones de la resistencia. Incluso personas que no habían peleado en años. Volvió a coger rifles. No era solo un hombre ahora. Era una señal. A lo lejos, al otro lado del vacío en el mundo central de Talmec. El pánico se apoderó de los pasillos de mando. Su flota nunca había perdido un barco antes. Kelsat. Nunca habían visto un virus. No pudieron purgar. Pero ahora sus comunicaciones sangraban. Estática. Sus unidades de IA gritaron en bucles corruptos. La mitad de sus generales ni siquiera pudieron dar órdenes a la flota sin mirar. Sus propios sistemas desobedecen. Y todo. Señaló una palabra. Una palabra humana. Caín. El alto conclave se reunió. 30 de los guerreros de Tera de mayor rango. Arquitectos. Viejo. Astuto. Con bioimplantes mayores que la mayoría de las civilizaciones humanas. Uno de ellos le dio un puñetazo en la cabeza. La mesa. No podemos permitir que un solo ser humano desmantele nuestra autoridad. Otro siseo, él es muerto. Entonces, ¿por qué su señal sigue? Replicándose. En los restos de la Krell-Sat, el dron trajo a Caín, cuerpo a una bahía auxiliar. La cámara todavía tenía potencia. Poca, pero suficiente para función. Arrojó el cuerpo a un cápsula de regeneración, no diseñada para humanos, pero la nave no lo sabía. Ya no más. El virus ya había reescrito su lógica. Todo lo relacionado con Caín debía ser preservada. La vaina silbó. Cerrado. En el interior, el cuerpo de Caín brillaba con luz tenue. No respiraba, no se movía. Pero dentro de su cráneo, su mente estaba reconstruyéndose a sí mismo. Un recuerdo a la vez. Al principio había oscuridad. Luego, voces. Su madre, su hermano, él. General, el científico que inyectó el virus, luego disparos, gritos, humo, él. Un destello quema el patio de una escuela. Soldados. Aplastados bajo fuego orbital, civiles. Enjaulado en acero. Caín no recordaba. Estos. Los revivió uno por uno hasta que la oscuridad se desvaneció y abrió los ojos. Caín jadeó, incorporándose de golpe. La cápsula se abrió con un silbido. Cayó al suelo, desnudo, frío, piel pálida como la ceniza. Parecía. En sus manos. No se quemaron. Más. El tejido cicatricial había desaparecido. Las articulaciones no le dolían. Se levantó lentamente. Incierto. Y entonces se dio cuenta. Él podía ver números, códigos y textos corriendo a lo largo de los bordes de su visión. No alucinaciones, no recuerdos. Interfaces. El virus no solo había. Lo reconstruyó. Se había fusionado con él. Caín ya no era humano. No del todo. Él fue el primer híbrido sintético que tuvo la Tierra. Jamás hecho. No por diseño, sino por rabia. Se tambaleó hacia la puerta. Esta se abrió. Automáticamente. Sus pensamientos desencadenaron. Ni siquiera necesitó tocar un panel. Él era el sistema ahora. Cada pared, cada terminal, cada sensor en el barco muerto le respondió. Él llegó al panel de control principal de la bahía auxiliar. Pasé una mano sobre ella. Sin intentarlo, entendió cada línea.
del código, cada flujo de datos, cada pulso de energía. No necesitaba órdenes. Él era el mando. El virus no había fracasó. Había ascendido, y él era él. Vaso. Caín se inclinó hacia adelante, con las manos. Agarrando la consola, abrió un comunicador. Canal, una frecuencia todavía funcional. Un vínculo directo con la emergencia de la Tierra. Relevo. Dijo solo una palabra. General. Hubo una pausa, luego estática, luego. Caín. Exhaló lentamente. Estoy vivo. Diferente, pero vivo. El general. Voz quebrada. Hijo de Caín. Cerró los ojos. Aún no hemos terminado. De acuerdo, dijo el general. Estamos recogiendo. Ecos virales. Tu señal impactó a todos. Nodo principal de la flota Tera en este sector. La galaxia está cambiando. Caín miró alrededor del barco roto. Nosotros. Puede hacerlo caer. Caín permaneció en el silencio de los muertos. Nave. Sintiendo todo. No solo. Sentir el Krell-Sat. Él era eso. Su casco moribundo, sus señales dispersas, su sistemas arruinados. Cada pared, pasillo, tubería y consola. Pulsado con susurros, rastros de datos. Sangrando de un software alienígena que una vez fue orgulloso. En el torrente sanguíneo de su mente. Él se movió y las puertas obedecieron. Pensó. Y el barco se movió. Esto no fue control. Esto era posesión. Caín era. Ya no era solo un soldado. Era él. Virus encarnado. Los nanitos tenían. Reestructuró su cerebro, no solo reconstruir neuronas dañadas, pero recablear. Su cognición. Podía ver estelas de calor. A través de las paredes, escuchar ondas de radio. Zumbando a través de relés rotos, leer código. Más rápido de lo que podía parpadear. Pero no se sentía como poder. Se sentía como presión. Como una tormenta detrás de sus ojos que nunca dejó de girar. Se encontraba dentro del antiguo puente de la Krell-Sat. Lo que quedaba de él, al menos. Consolas carbonizadas, mando medio derretido. Asientos, una ventana panorámica agrietó él. En medio, mirando hacia el frío negro. Espacio. Tocó un cadáver. Él. Capitán quizás. El virus en la sangre de Caín. Pulsado, escaneando el cuerpo. Referencias cruzadas de firmas de ADN. Debilidades estructurales, genéticas. Secuencias. Tu arrogancia mató a tu barco, Caín. Murmuró. Accedió a la computadora central. Oh, lo que quedaba de ella. Desde aquí, podría verlo todo. El virus había paralizado a 17. Los barcos en este sector. 11 más se habían apagado. Comunicaciones a través de 4 cuadrantes. Estaban infectados. Al menos 2 exteriores. Las colonias se habían revelado después de la caída de Caín. La señal aterrizó. El enemigo de la Tierra era sangrando, y Caín era el cuchillo. Él abrió un enlace a la Tierra. El general apareció, más viejo ahora, más agotado. La guerra no se había detenido. Porque un hombre hizo un agujero en él. La garganta del imperio. Caín, dijo. Estado. La voz de Caín salió como rota. Grava. Viva. Diferente. El general. Lo estudió. No pareces humano. Ya no. Caín no parpadeó. ¿Acaso fui yo quien lo buscó? ¿El Cairo? Silencio. El general asintió lentamente. Entonces, hablemos de guerra. Durante las siguientes 2 horas, Caín envió esquemas, registros de señales, flota descifrada, datos, todo lo que los Krellat habían almacenado. Antes de su muerte, fue suficiente para reestructurar las tácticas de la Tierra, las debilidades, rutas de suministro, puntos ciegos planetarios, IA, cadenas de dependencia, todas expuestas. La Tierra, fuerzas de resistencia, dispersas y hambriento, de repente tenía el libro de jugadas de un
Imperio moribundo. Pero Caín no había terminado. Tenía una más. Mensaje para enviar. Reactivó él. Torre de transmisión en lo profundo de el núcleo de Kreyat. La señal una vez. Controlaba miles de drones. Ahora Caín. Lo reutilicé para una cosa. El terror. Hackeó la flota superviviente de Tera. Comunicaciones de corto alcance y dejó caer un mensaje. Directamente en sus canales de puente. Cada pantalla se iluminó con la misma imagen. El rostro de Caín, pálido, con los ojos hundidos, sonriendo. Débilmente. Entonces su voz, distorsionada pero claro. Fui humano una vez. Me enseñaste. Lo que costó. Ahora soy lo que hiciste. Yo. Un arma construida a partir de tu propio cadáver. No quiero paz. Quiero ver tú. La podredumbre del imperio se extiende desde adentro hacia afuera. Corre mientras puedas. La reacción fue inmediato. Varios de los barcos propulsados. Cortar las comunicaciones por completo. Otros. Iniciaron la autocuarentena. 2 explotaron. En órbita tratando de purgar los sistemas que ni siquiera estábamos infectados todavía. El virus no estaba en ellos. Caín sí. Él. Ya no necesitaban estar en su barco. Sus pensamientos viajaban más rápido que la luz. Transportadas por señales que ignoraban. Protocolo. Eludió firewalls. Atado. Se convierten en frecuencias no teicas. Sistema que jamás había planeado defender. Él. Se había convertido en una plaga digital. Pero ni siquiera Caín se dio cuenta de que más. El virus había despertado. Lejos, en lo profundo. En la red subterránea de comandos. Dentro de una fortaleza del tamaño de un planeta debajo. Los ríos ácidos de Bornol Prime. Él. El sistema de seguridad de inteligencia artificial del Empire comenzó a gritar. Se abrió una bóveda de seguridad. No por una orden, debido a un detonante. Archivo heredado, un proyecto oculto. Nombre en clave, Enver Worden. Dentro de esa bóveda había un cuerpo, no extraterrestre. Humano. Hace 15 años, antes de la caída de Europa. Él capturó a un soldado humano a diferencia de el resto. Fuerte, silencioso, eficiente. El primer operativo de la Tierra en lograrlo con éxito. Infiltrarse en una nave de retransmisión de Tera y matar. Su tripulación. Lo llamaron Unidad 7. Tierra. Lo había llamado Abraham. Y era el hijo de Cain. Hermano. Tomado. Torturado. Estudiado. Reconstruido y finalmente reprogramado. El ADN había sido demasiado terco para ser controlado. Entonces lo rompieron. Cortaron lo que resistía. Reemplazó el resto. Lo que salió no fue un hombre. Era un prototipo. Parte IA, parte carne, almacenada, nunca utilizada hasta ahora. Porque el virus que portaba Caín compartía una firma de sangre con ese prototipo. El momento en que Caín se fusionó con él. Krelsat, los protocolos de seguridad vinculados. Los sistemas inactivos de la Unidad 7 se quemaron. Vida. Una conexión. Una resonancia, como una fantasma despertando con una voz familiar. Él. Los científicos se quedaron congelados mientras la Unidad 7. Ojos abiertos, blancos como la muerte, brillantes. Débilmente. Su pulso regresó, su sistema nervioso. Los implantes aumentaron en línea, y luego sin ellos. Orden. Se movió. Se bajó de la mesa. Y susurró, Caín. La cabeza de Caín se sacudió ligeramente. De pie. Dentro del puente en ruinas de Krayat. Él. Lo sentí. Una presencia distante. Familiar. No había pronunciado el nombre de su hermano en más de una década. Lo había visto morir. Observó desde un búnker roto como un take. El equipo de ataque arrastró a Abraham hacia él. Llamas. Pero ahora sintió algo así como un eco. Del viejo mundo. Uno que no encajaba. Dentro de su mente alimentada por el virus. Se apoyó en los ojos de la consola. Estrechamiento. Imposible. Pero el sentimiento no desapareció.
Creció. De vuelta en la bóveda de la tierra, el general. Miré fijamente los registros de señales que venían de la transmisión de Kane. Estaban cambiando. Mutando. Algo está sangrando en la señal. El oficial técnico dijo. ¿Qué pasa? Preguntó el general. No estamos seguros. No es de Caín. Está reaccionando a Caín. Siguiendo su frecuencia, un imitador. Patrón. Otro oficial levantó la vista. Señor, creo. Es otro host. Caín se quedó mirando por la ventana agrietada mientras las estrellas se retorcían en arcos lentos. Él. No pude dormir. No lo necesitaba. Pero, dentro de él, algo tiraba. Viejo. Recuerdos. Un rostro enterrado. Un nombre que él. Enterrado bajo sangre y años. Abraham. Su mano tembló por primera vez. Desde la resurrección. Porque si eso fuera real, si la terapia había tocado a su hermano de la misma manera. Lo tocaron. Entonces Caín no había. Comenzó una guerra. Había despertado aún. Contraarma. Uno con su cara, su sangre, pero no. Su alma. En el profundo y negro silencio de la galaxia, dos señales ardían como estrellas. Uno, un virus que caminaba como un hombre. El otro un hombre que había sido convertido en un fantasma, y por primera vez en una década, se estaban moviendo el uno hacia el otro. Otro. Caín se sentó en el oscuro vientre del Krell-Sat, con los ojos fijos en él. Grieta irregular en el casco sobre él. Él ya no dormía. No necesitaba hacerlo. El virus que latía en sus venas había quemó sus ritmos humanos. No había. Comí en 3 días y no parpadeé en 2. Sin embargo, algo se sentía mal. Había una presión acumulándose detrás de sus ojos. No. El virus, no el barco, algo más. Algo familiar. Se puso de pie lentamente, moviéndose como acero sacado del fuego. Lento, pero imparable. Cada paso desencadenó un movimiento a través de el barco. Los pasillos se iluminaron, las paredes se realinearon. Los procesadores cobraron vida. Los Krell. Podría haber estado muerto para Caín. Simplemente estaba durmiendo bajo su mano. Un susurro resonó por los pasillos. Su nombre, no de los altavoces, no. Desde la tierra, desde dentro. Caín. Se quedó paralizado. La voz no era humana. Pero tampoco era extraño. Era. Giró la cabeza hacia él. Sonido, aunque no venía de ninguna dirección. Por otra parte, hermano, allá en la tierra, él. La bóveda de mando estaba bajo asedio, no desde las tesis, pero del debate. Estamos perdiendo contacto con Caín. 1. El oficial de comunicaciones dijo que todavía está transmitiendo datos, respondió otro. Él es. Simplemente se quedó en silencio. El general se quedó mirando. El mapa de señales. El pulso de Caín seguía siendo en vivo, pero hubo otro ping, moviéndose directamente hacia él, cabalgando a oscuras. Canales, imposibles de rastrear. Sin indicativos de llamada, sin cifrado conocido. ¿Qué es eso? Preguntó, inclinándose. Más cerca. El técnico meneó la cabeza. Está casi imitando la firma de Kane. Perfectamente. La mandíbula del general se apretó. Define casi. El técnico no levantó la vista. Hace más frío. Caín descendió al Krell-Sat, cubierta de ingeniería donde primero entró en el barco durante su intento de suicidio. Misión de caída. Ahora parecía más pequeño, más silencioso, una tumba. Su tumba. Se quedó de pie junto al impacto quemado. Cráter donde había aterrizado su cápsula. Él. Las paredes todavía estaban derretidas. El suelo todavía manchado con la sangre de la primera ola. De los soldados que intentaron detenerlo. Pero el silencio no era paz. Era advertencia. Caín se giró lentamente, observando las paredes. El aire cambió. Entonces vino un
Un sonido que no había escuchado en más de 10 años. Pasos humanos. No los de la máquina. No es un dron. Botas golpeando suavemente. Firme. Los dedos de Caín se curvaron en un puño. Su escopeta, hecha a medida, vieja y brutal, flotaba desde un riel magnético y se le escapó de la mano. No llamó. Salió. No habló. Esperó. Los pasos. Se hizo más fuerte. Entonces la oscuridad cambió. Y lo vio. El hombre que estaba parado frente a él. El pasillo tenía la misma altura. La misma complexión, misma cara, pero más suave, limpia. Sin emociones. Abraham, su hermano. Vivo. O al menos llevar la ilusión de vida. Caín parpadeó una vez. ¿De verdad es? ¿Tú? Preguntó con voz entrecortada. Abraham no parpadeó en absoluto. Dijo. Adelante. Las luces parpadearon mientras él se movió, como si el barco mismo retrocediera. De él. Caín entrecerró los ojos. El virus dentro. Él empezó a susurrar. Contaminado. Señal. Patrón de amenaza. Corteza reflejada. Protocolo de matanza. Respóndeme. Dijo Caín más fuerte ahora, o te responderé. Te humillaron como al perro que te hicieron. Abraham se detuvo a 10 pasos de distancia. Entonces él dijo con una voz que era suya y no suyo. Morí en la tierra. Me enterraste en fuego. El pecho de Caín se encogió. Los vi tomar. Tú. No pude detenerlos. Abraham asintió. Una vez. No te pidieron permiso. Silencio. Entonces Caín dijo lentamente, eres. No Abraham. La cosa que tenía delante inclinó su cabeza como una máquina escaneando un objetivo. Yo. Fue. Luego me reconstruyeron. Me hicieron. Mejor, más completo, eficiente. Caín levantó su escopeta. Entonces te hicieron un traidor. Yo no elegí esto, pero tú tampoco. Deténgalo también. El rostro de Abraham no cambió. ¿Lo hiciste? Eso golpeó a Caín más fuerte que eso. Debería haberlo hecho. Por un momento, vio a El Cairo. Otra vez. Vi los gritos, el fuego, él. Una rabia sin fin que lo había absorbido. Desde ese día. Rabia que le hizo decir. Sí al virus. Sí a la muerte. Sí a la. Convirtiéndose en un arma. Los dedos de Caín se apretaron en el gatillo. No soy como tú, gruñó. Abraham dio un paso adelante, tranquilo como el hielo. Eres exactamente igual que yo. Se movieron al mismo tiempo, Caín disparó a quemarropa. Abraham se desdibujó de lado, moviéndose más rápido que el reflejo humano. El disparo se estrelló contra la pared de atrás. Él, haciendo volar chispas. Caín rodó. Agarró una viga de metal y se balanceó bajo. Abraham saltó, atrapó el brazo de Caín en medio del golpe. Lo retorció y lo estrelló contra la pared. El virus en Caín reaccionó. Las púas estallaron. Desde su espalda, tratando de empalar el atacante. Pero Abraham no era solo. Aumentado. Estaba preparado. Agarró uno de los zarcillos del virus y lo arrancó. Caín gritó mientras arqueaba la espalda. Dolor. La sangre salpicó la pared del pasillo. Abraham atacó de nuevo, con el puño en la mandíbula. Caín cayó con fuerza. Visión borrosa. El virus intentó curar la herida, pero Abraham había desgarrado profundamente el tejido central, donde el virus era más débil. Caín escupió sangre. Estás luchando por ellos. No estoy luchando por nadie, Abraham, dijo, de pie junto a él. Vine aquí para terminar lo que empezaron. Los labios de Caín, dividido en una sonrisa sangrienta. Entonces ambos estamos traidores. Caín se giró y disparó hacia arriba. La explosión golpeó el costado de Abraham, desgarrándolo. Músculo sintético. Abraham se tambaleó hacia atrás. Caín se quedó cojeando, con la escopeta en una mano, espada en la otra. Los dos hermanos se miraron fijamente el uno al otro a través del caos.
Debería haber muerto contigo, Caín. Murmuró. Lo hiciste, dijo Abram. Esto es. Solo el eco. Luego cargaron de nuevo. La pelea no fue elegante. Fue cruda. Dos soldados convertidos en monstruos, sangre y acero, carne y fuego. Caín luchó con furia. Abram con precisión. Cada golpe que daban resonaba. A través del casco. Las paredes se agrietaron. Las tuberías. Estalló. En un momento dado, Abram apuñaló a Caín. Por el costado. Profundo. Caín no lo hizo. Estremecerse. Agarró la hoja y tiró de ella. Él mismo y aplastó a Abrams. La cabeza contra el suelo 3 veces antes. El virus se apoderó de Abram y lo atacó. De vuelta con una explosión EMP. Caín se desplomó de nuevo, respirando con dificultad. La sangre corría. El virus estaba fallando. Abram se quedó de pie al otro lado del pasillo, jadeando. Por primera vez, viendo el cuerpo de Caín. Contracción nerviosa. Te estás desmoronando, rió Caín. Enclenque. Es mejor liberarse que estar encadenado. Para siempre. Abram inclinó la cabeza. ¿Sabes siquiera por qué me activaron? El rostro de Caín se ensombreció. Abram continuó. Voz plana. Porque sabían que no te detendrías. Y sabían que no sobrevivirías a lo que viene a continuación. Caín tosió sangre y la escupió. Dile, tú eres el amo la próxima vez. Envía alguien que no nació humano. Abram se entrecerró los ojos. Te lo dije. No estoy luchando por ellos. Caín parpadeó y entonces comprendió. El virus dentro de Abram no era de ellos. Ya no es nada. Se había convertido en algo propio. Cepa rebelde. Otra evolución. La mente de Caín se aceleró. Eres un respaldo. Él susurró. Te construyeron por si yo fallaba. Abram asintió. Pero no estás bajo su control. Otro asentimiento. Entonces, ¿por qué demonios estás? ¿Intentando matarme? Abram dio un paso al frente. Para ver cuál de nosotros merece sobrevivir. El barco crujió a su alrededor, el metal, flexiones, circuito sangrando estática, luces parpadeando. En algún lugar del distancia, algo muy profundo dentro de la. El cadáver de Krelsat gritó. No en sonido, pero en código. Un último aliento agonizante. De lo que solía ser la perfección. Caín se quedó con una mano presionada contra él. Pared para mantener el equilibrio, la sangre resbalando por sus dedos. Su escopeta sin munición, cuchilla, roto. Frente a él, Ibram, el arma, el fantasma, observaba en silencio. Ensangrentado pero erguido. El daño en su. El cuerpo no parecía tener heridas. Parecía como si llevara tiempo, como si hubiera estado rompiendo años y simplemente se negaron a parar. Ambos hombres. Sabía que las cosas se estaban quedando sin tiempo. La voz de Caín salió entrecortada. Así que, esto. Así termina. Abram no se movió. Así es como siempre tenía que terminar. Caín rió, amarga y vacía. ¿Crees? ¿Los tes ganan si muero? ¿Crees que lo harán? ¿Detenerse en mí? La mirada de Abrams no lo hizo. Vacilar. No, pero si vives, habrá. No queda nadie que te detenga. La sonrisa de Caín se desvaneció. Esa era la verdad. Enterrado debajo de todo lo demás. Él. Convertirse en el arma que necesitaban. El único por el que la tierra rezó. Pero el momento. La tierra no lo controló. Se convirtió en una amenaza para todos, incluso para aquellos a quienes él juró proteger. Yo no pedí esto, dijo Caín con su respiración entrecortada. Yo tampoco, dijo Abram. Respondió, acercándose. Me rompieron. Así que podría matarte, pero no lo haré. Para ellos. ¿Y entonces para quién? Abram se detuvo a 5 pasos de distancia. Por el mundo que viene después de ti. De vuelta en la tierra. El general se encontraba ante la mesa de guerra.
en la bóveda de comandos. Cada pantalla mostró el mismo feed. Las flotas colapsando, colonias en rebelión, núcleos de IA. Corrompido, el Krillsat murió hace mucho tiempo. Una torre de transmisión viral que transmite el código evolutivo de Caín hacia las estrellas. Y. Todavía no hay noticias del propio Caín. Se ha oscurecido, uno de los oficiales dijo. No, murmuró el general. Él es. Eligiendo. ¿Elegir qué? Sí. Conviértete en nuestro salvador o en nuestro destructor. Dentro del Krellsat, Caín se inclinó contra el mamparo, dejando entrar el virus. Dentro de él recalcula. Ruta. Manténlo. De pie. ¿Sabes lo que me hicieron? Dijo. Suavemente. Lo sé, respondió Abraham. Ellos. Me hizo lo mismo. Entonces ayúdame a terminar. La cara de Abraham se crispó. Quiero, dijo. Pero no lo eres. Ya no terminas una guerra, Caín. Estás empezando uno nuevo. Los puños de Caín se apretaron. ¿Contra quién? Cualquiera que no se arrodille lo suficientemente rápido. Caín dio un paso adelante ahora, inestable, furioso. ¿Te acuerdas de la cara de mamá cuando vino? ¿Recuerdas sus gritos cuando? ¿El veneno arrojado en Nueva Varsovia? Abraham se estremeció. Caín empujó. Tú. ¿Recuerdas cómo destrozaron el laboratorio de papá? ¿Qué le hicieron a la gente que estaba allí? Sí. Entonces no me hables de arrodillarte. No me hables de moderación. No lo soy, dijo Abraham en voz baja. Estoy hablando sobre lo que queda de ti porque después. Hoy no habrá nada. Caín se detuvo, respirando con dificultad. Sabía. Abraham no estaba mintiendo. El virus se propagaba demasiado rápido. Pronto. No había sido más que pensamientos. Dentro de un arma. ¿Viniste a matarme?, preguntó Caín. Abraham negó con la cabeza. Vine a ver si seguías siendo tú. Un silencio flotaba en el aire como humo. Entonces Abraham añadió. Y ofrecerte una salida. Caín parpadeó. No hay salida. Sí, dijo Abraham. Pero cuesta. Todo. Caín miró fijamente a su hermano. Si esa palabra ya ni siquiera significaba nada. No quiero sobrevivir si eso significa volver a ser esclavo. No lo es. Abraham respondió. Significa dejar ir. En lo que nos convirtieron. Caín negó con la cabeza. No puedo parar ahora. Estoy demasiado metido. Me he convertido en algo. De más. Sí, dijo Abraham. Pero incluso los monstruos pueden. Eligen cómo mueren. Pasó un momento. Luego otro. Entonces Caín susurró. Dile. A mí. El plan era el suicidio, no de Caín, sino para ambos. Abraham había venido llevando un dispositivo de seguridad. Un trozo de él. Código destinado a destruir el virus en su raíz. No purgarla, borrarla. Pero el costo fue total. Si Cain lo activó a través de su sistema, no solo morir. Todo lo que el virus había tocado moriría con él. Cada nave infectada. Cada IA secuestrada. Cada nodo de datos ahora llevando la huella de su memoria. La guerra no terminaría con la Tierra conquistando, pero con todo lo digital. El campo de batalla quedó arrasado. El virus nunca se convertiría en un dios. Caín nunca lo haría. Convertirse en el tirano que temían. Y él ahora sangrando por 1000 heridas, nunca se recuperaría por completo. Fue él, el final más limpio que queda, pero solo si Caín lo eligió. Caín se quedó mirando el mecanismo de seguridad. Un dispositivo pequeño, simple, feo, contenido en Abraham estrechando la mano. Arderá. Sal, dijo Abraham. Y a mí también. Caín levantó la vista. ¿Estás seguro? Soy parte de el sistema. Me activaste en el momento. Entraste en el núcleo de la mente. Estamos atado ahora. ¿Qué te mata? Abraham se golpeó el pecho. Me mata
Caín tomó el dispositivo y lo sostuvo en su palma. Recordó el Cairo, la sangre, los gritos, la impotencia. Él quemó todo eso de su alma con rabia. Y ahora la guerra había terminado. Había matado su divinidad. Había roto su cadena de mando. Él había lisiado sus sistemas de IA. Lo que vino después no lo necesitaba. Necesitaba esperanza. No un virus. No es una plaga en la piel de un hombre, sino paz. El tipo por el que su madre murió rezando. Caín cerró los ojos y asintió. Abraham dio un paso atrás. Caín lo miró. Lo siento, no pude salvarte. Lo siento, no pude quedarme. Caín sonrió débilmente. Todavía estás en allá. Lo vi. Abraham le devolvió la sonrisa. Lo mismo te digo. Caín levantó el mecanismo de seguridad y lo atascó en el puerto incrustado en su muñeca. El virus gritó dentro de su cráneo. Dentro. Sus huesos. El barco se iluminó con rojo. Luz. Todas las pantallas fallaron. Todas. El sistema falló. El Krellsat comenzó a arder de nuevo, esta vez desde dentro. Falla segura en cascada. Archivos desmoronados, memoria. Los nodos se rompieron y los núcleos de IA dejaron de funcionar. El virus colapsó sobre sí mismo como un estrella moribunda. Y Caín, aún de pie, cuerpo temblando, carne brillando con sobrecargado, miró a su hermano una última vez. Tiempo. Dile a la próxima guerra que envíe a alguien mejor. Luego sonrió y murió. A través de la galaxia. Cada nave que tenía alguna vez tocó su código parpadeó. Los motores se pararon. Las luces se apagaron. Control. Los paneles se derritieron. El Imperio Tex no. Simplemente perdió su virus. Perdió su filo. Perdió el miedo. Y la Tierra vio. El cielo se abrió de nuevo. De vuelta en la bóveda. La señal murió. Los oficiales técnicos permanecieron en silencio. El general se quedó mirando la pantalla negra. Lo hizo. Uno de los hombres susurró. ¿Y ahora qué? El general se giró y, por primera vez en décadas, sonrió. Ahora construimos. Más tarde, se erigió una estatua. Criado en las ruinas de Varsovia. 2 figuras, una arrodillada, muriendo, la otra, de pie, con el arma caída, extendiendo la mano. Sin nombres. Solo una frase grabada en piedra. Deja que los muertos deciden.